Saludos aventureros y aficionados a los videojuegos. Hoy nos adentramos en un mundo de fantasía épica con la reseña de Record of Lodoss War, Deedlit in Wonder Labyrinth. Prepárense para sumergirse en un laberinto lleno de magia, batallas emocionantes y personajes legendarios. Antes de comenzar, déjenme contarles un poco sobre el trasfondo de este juego. Record of Lodoss War es una obra influyente de la ficción fantástica en los medios japoneses. Originada como una serie de sesiones de juego de rol de mesa que luego fueron serializadas en historias. Escritas por Ryo Mizuno a partir de 1986, esta franquicia ha dado lugar a 2 series de anime, varios mangas, videojuegos y hasta su propio conjunto de reglas de rol. En el centro de esta aventura encontramos a Deedlit, una elfa de ojos azules y cabello rubio que se ha convertido en uno de los personajes más queridos de Lodoss War. Con su gracia y habilidad en la batalla, Deedlit ha conquistado los corazones de toda una generación de fanáticos de los RPG de fantasía. Y ahora, en Deedlit in Wonder Labyrinth, ella toma el papel principal en un emocionante Metroidvania que promete llevarnos a nuevas alturas de diversión y desafío. Este juego nos sumerge en un laberinto misterioso donde Deedlit se encuentra atrapada y deberá luchar con todas sus fuerzas para abrirse paso hacia la libertad. En su camino se encontrará con viejos amigos y enemigos y explorará un mundo inspirado en Dungeons and Dragons, lleno de magia y peligros. Deedlit in Wonder Labyrinth nos ofrece una jugabilidad emocionante, con mecánicas que recuerdan a clásicos como Castlevania, Symphony of the Night. Desde el manejo de armas variadas hasta el uso estratégico de la magia elemental, cada encuentro en el laberinto promete ser único y desafiante. Así que prepárense para sumergirse en esta aventura fantástica. Y acompáñenme mientras exploramos cada rincón de Record of Lodoss War, Deedlit in Wonder Labyrinth, en esta emocionante videoreseña. Crónica de la Guerra de Lodoss es una de esas joyas que dejó huella en la fantasía japonesa. Todo comenzó como unas partidas de rol de mesa que luego se convirtieron en historias, escritas por Ryo Mizuno desde 1986. Desencadenó 2 series de anime, algunos mangas, varios videojuegos y hasta su propio conjunto de reglas para rol. Uno de los personajes más queridos de Lodoss War es Deedlit, la elfa de ojos azules y cabello rubio que cautivó a toda una generación de fanáticos de los RPG de fantasía. Y ahora es la estrella de Deedlit in Wonder Labyrinth, un Metroidvania de Ladybug lanzado en 2021. Es como una secuela directa de su Touhou Luna Nights. Todo esto enlazado con la última novela de la serie, Lodoss War, Diadem of the Covenant, y con la aprobación del mismísimo Mizuno. El juego comienza cuando Deedlit se ve arrastrada a un misterioso laberinto y debe abrirse paso a golpes. Durante su travesía se encontrará con varios viejos conocidos, amigos y enemigos. No es estrictamente necesario conocer Lodoss War para jugar, pero si sabes que Deedlit es una elfa guerrera mágica, ya tienes la idea. Pero ojo, la trama puede ser un tanto enrevesada y confusa incluso para los que se creen expertos. Deedlit in Wonder Labyrinth. Siguiendo los pasos de Touhou Luna Nights, se siente más cercano a Castlevania, Symphony of the Night. De hecho, Deedlit parece una versión rubia de Alucard, con esos movimientos tan elegantes. Y las armas. Dios santo. Hay de todo, espadas, dagas, garras, hachas, lanzas, incluso armas tan grandes que Deedlit se atasca al intentar usarlas, y hasta una espada que parece una motosierra mágica. Pero Deedlit no es solo una experta en armas, también es una arquera fenomenal. Así que hay un montón de arcos para usar, aunque cada flechazo consume un poco de su magia. Además hay algunos hechizos bastante poderosos que puedes lanzar, como el de la luz de las luciérnagas, que dispara varios proyectiles buscadores. Lo más interesante son los elementos de juego basados en los espíritus elementales. Hay uno del agua y otro del fuego. Dependerá de qué espíritu esté activo para absorber balas y puertas del mismo color. Y así, recargar tu medidor mágico. Aunque la mecánica es algo compleja, te sentirás como un maestro de los elementos. Pero no todo es magia y diversión. Hay aspectos del juego que son un poco torpes. Por ejemplo, no hay un inventario separado para los ítems mágicos y los curativos. Y es tan fácil seleccionar el ítem incorrecto en el fragor de la batalla, que es casi un minijuego. Y lo de los arcos son más útiles para resolver puzzles que para luchar. A pesar de estos detalles, Deedlit in Wonder Labyrinth
Es una joya de juego, igual que su predecesor. Si te gustan los Metroidvania rápidos y divertidos, este es tu juego. Incluso si no sabes distinguir a un pan de una SRAM, te lo recomiendo igualmente. Y así concluye nuestra emocionante travesía por el mundo de Record of Lodoss War, Deedlit in Wonder Labyrinth. Espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo, y que hayan encontrado útiles nuestras impresiones sobre este fascinante juego. Desde las batallas emocionantes hasta los desafiantes puzzles, Deedlit in Wonder Labyrinth nos ha ofrecido una experiencia de juego llena de diversión y emoción. Con su jugabilidad fluida y sus gráficos encantadores, este juego es una joya que no deben perderse los aficionados de los Metroidvania y de la fantasía épica. Así que, queridos espectadores, les agradezco por acompañarnos en esta video reseña. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido relacionado con videojuegos y aventuras épicas. Hasta la próxima y que la magia los acompañe siempre.